Previamente, en la carta de Éxodo. Sujetábamos la compuerta del arca para que la entidad carnívora no entrara a devorarnos. Su fuerza era imposible y pronto entraría a cazarnos a todos. Capítulo 3. La muerte acecha en el arca. Capítulo 1 y 2 disponibles. La compuerta abollada cedía más con cada golpe. Los bordes comenzaron a romperse desde dentro, como si unas garras invisibles desgarraran el acero con rabia ancestral. Uno de los pestillos saltó por la presión. El aire se volvió espeso. El metal chillaba. Estábamos todos apretando la compuerta con nuestras espaldas, con nuestras manos temblorosas, pero sabíamos que no era suficiente. Entonces, la rendija inferior se abrió. Algo logró colar una extremidad negra, delgada y gelatinosa. No parecía un brazo, ni una garra. Era una mezcla entre músculo y hueso, algo mal formado. Algo sin simetría. «Está entrando», gritó Levin mientras empujaba con el hombro toda la estructura de refuerzo. Yo no lo pensé. Apreté los dientes, tomé la barra que habíamos usado para asegurar la compuerta metálica, y con toda la fuerza que me quedaba, golpeé la extremidad amorfa. No sangró. No reaccionó. Pero al segundo golpe, se retrajo con violencia. Un rugido sordo y profundo retumbó al otro lado de la nave. La criatura se apartó, por ahora. «¡Corran! Ahora», gritó alguien detrás de mí. La estructura ya no aguantaría más. Nadie se lo pensó. Soltamos la compuerta y corrimos hacia el interior de la Prometheus. Las luces de emergencia apenas iluminaban los pasillos. Todo estaba húmedo, agrietado, corroído por el óxido marciano. Algunos tropezaron. Otros gritaban nombres, tratando de no separarse. Pero el terror era más fuerte que cualquier protocolo. «Marek, aquí Escuadra Prometheus», jadeó Elsa por la radio. «Han roto la compuerta. Entraron. Estamos siendo perseguidos. Dinos qué hacer». La señal crujió. Y luego, su voz. Firme, pero cargada de tensión. «No enfrenten. No corran en línea recta. Dispérsense por sectores distintos. Refúgiense. La luz del amanecer, deben esperarla. Aguanten». Nos separamos, no por estrategia, sino por pánico. Algunos giraron hacia los compartimentos inferiores, corriendo a través de los pasillos de aquel lugar. Otros subieron a lo que quedaba de la cabina de comando. Yo seguí a Elsa por un pasillo parcialmente colapsado, donde las vigas colgaban como ramas rotas. Atrás se oían los pasos deformes de algo que no necesitaba ver para saber que estábamos cerca. Un sonido húmedo, interrumpido por clics, como huesos que se mueven donde no deberían. Encontramos un armario amplio de mantenimiento. Apenas entrábamos de lado, pero logramos cerrarla con una palanca manual. Estábamos en una especie de sala de residuos secundaria, destruida y abandonada. El polvo lo cubría todo. Nos sentamos en el suelo, tratando de no hacer ruido. Apenas respirábamos. «Están dentro», susurró Elsa, con los ojos vidriosos. «Se mueven rápido. No tienen patrón. No se comportan como nada que conozcamos». En la radio, la voz de Artur interrumpió el silencio. «Una de ellas está en el nivel de carga. Escuchamos su respiración. No podemos movernos. Está esperando que alguien haga ruido». Luego silencio. Un crujido metálico. Y después, una respiración. No de Artur. Era otra cosa. La transmisión se cortó. «Artur», murmuró Elsa, bajando la radio. Nadie respondió. «Elian, aquí Escuadra 2. ¿Cuánto falta para el amanecer?», susurré. Tardó en responder. 6 horas. Las temperaturas están bajando. Están más activas. Pero si aguantan, si logran no ser detectados, verán el sol». El tiempo se volvió un enemigo invisible. Los minutos no avanzaban. Todo parecía inmóvil, como si el planeta respirara con nosotros. A lo lejos, en los ductos superiores, se oía como algo arrastraba su cuerpo. Como si una piel áspera rozara el metal. Se oía cada 10 segundos. Luego desaparecía. Luego volvía. En otro canal, un murmullo. «Están en el puente. Están oliendo algo. Dejamos una manta. Un casco. No sé si eso los confundirá. No hagamos ruido. No respiremos fuerte». Un golpe. Un grito breve. Estático. Y luego nada más.
La Prometheus crujía como si algo la apretara desde dentro. Las criaturas se movían en grupos pequeños. No sabíamos cuántas había. Pero lo que fuera que eran, no mataban rápido. Esperaban. Estudiaban. Se adaptaban. En un momento, uno de los paneles de ventilación de nuestra cápsula se movió. Un chirrido leve. Apenas perceptible. Nos congelamos. Elsa contuvo la respiración. Yo apagué mi transmisor. Una sombra se dibujó en el marco del panel. Algo se acercó al borde, como si intentara husmear por dentro. Pero no se movía con violencia. Solo se asomaba. Escuchaba. Olía. Entendía. Duró así casi 3 minutos. 3 minutos donde sentí que mis huesos se volvían polvo. Luego, como si algo la llamara, la criatura se fue. No caminó. Se deslizó. Un sonido viscoso la acompañaba. Fue así como nos mantuvimos en completo silencio durante 5 horas. Siendo pacientes, con la muerte respirando y acechando a escasos metros de nosotros. Elian volvió a hablar. Luz confirmada. Primeros rayos solares entrando por la atmósfera. Aguanten. Aguanten un poco más. Ya se están retirando. Y era cierto. Como si alguien hubiera bajado un interruptor, los sonidos comenzaron a disminuir. Las pisadas erráticas se alejaban. Los crujidos del metal cesaron. El silencio regresó. No era paz. Era pausa. Respiro. Como si el planeta mismo nos diera solo unas horas de tregua. ¿Siguen vivos?, preguntó Elian por el canal general. Uno a uno, los canales comenzaron a responder. Las voces temblorosas, roncas, pero vivas. No todos. Pero la mayoría. Elsa lloró en silencio. Yo me apoyé contra el muro, sintiendo mis manos temblar sin control. Cuando abrimos el armario y salimos al corredor, la Prometheus parecía otra. Iluminada por los rayos de la estrella, su interior mostraba las marcas. Rasguños. Grietas. Zonas donde algo había esperado en silencio. Pero no quedaban rastros. Solo el eco de lo que casi fue nuestra extinción. Y al ver el cielo color cobre, supimos que habíamos sobrevivido, una noche más. Pero también entendimos que estábamos atrapados en una cuenta regresiva. Porque en Marte, la oscuridad no solo cae, caza. El amanecer apenas bañaba los restos oxidados de la Prometheus cuando la señal entró, débil, distorsionada, desde la colapsada zona de comunicaciones, como si atravesara una capa de sufrimiento. El comunicador central titiló, y todos los que quedábamos vivos nos detuvimos. Una voz emergió entre el ruido blanco, temblorosa, rota por la estática, pero inconfundiblemente humana. Aquí Arca Planitia. ¿Alguien nos escucha? Elian Marek tomó el canal enseguida, su voz tensa, con una mezcla de esperanza y cautela. Planitia, los escuchamos. Aquí Prometheus. ¿Cuál es su estado? Lo que siguió fue un silencio breve, y luego, una ráfaga de gritos lejanos captados por el micrófono. Uno de los rastreadores bajó la mirada. Nos estrellamos al ingresar a la atmósfera. Nos encontramos en una zona montañosa elevada. Una gran sección de la Planitia se desintegró y cayó en otro lugar a varios kilómetros. Aún tenemos sistemas funcionales y hemos podido sobrevivir. Hemos enviado a un grupo a reconocer el terreno descendiendo la montaña. No han regresado. Lo más extraño es que cuando se oculta el sol, escuchamos ruidos extraños a lo lejos, como si la oscuridad escondiera secretos. ¿Cuántos quedan? Preguntó Elian, con la mandíbula tensa. La respuesta tardó. Y cuando llegó, nos congeló a todos. Un 10%. Tal vez menos. Pero anoche ocurrió lo peor, nos masacraron. Algunos fueron arrastrados vivos. Otros dejaron de gritar. No estamos solos en este planeta, deben de saberlo, deben creerme. No resistiremos una noche más. En la Prometheus, nadie hablaba. Solo respirábamos. La misma sensación de terror que nos acompañó en el búnker volvió a instalarse. Esa certeza de que estábamos atrapados en una cacería que nunca quisimos jugar. Elsa, aún con el rostro demacrado por el insomnio, se acercó a mí. ¿Podemos ayudarlos? No había respuesta inmediata. Planitia, escúchenme. No salgan. No hagan ruido. Aguanten. Solo una noche más. Vamos a enviar una expedición. Lo prometo. Pero tienen que esperar. No podemos, dijo la voz del otro lado. No tenemos más suministros. Cerré los ojos un segundo.
Luego, con voz firme, casi desesperada, gritó. Escúchenme. Hay una posibilidad. Ustedes están cerca de Sidonia del Este, ¿verdad? Quizás puedan llegar a las cuevas. Tal vez allí haya un búnker. Las cuevas. Por un instante, ese pensamiento nos unió. Yo recordé el mapa. El que encontramos en la sección restringida del búnker. Una red de túneles que atravesaba el subsuelo marciano. Varios accesos. Algunos sellados, otros desconocidos. Uno de ellos, estaba a unos kilómetros de la última posición registrada del Arca Planitia. Lo recuerdo. Dije en voz alta. Hay una entrada. Una grieta que se abre en el terreno, marcada como acceso CAP 09. Podría llevarlos a un búnker cercano según el mapa de las cuevas de Sidonia. No sabemos qué tan profundo está, pero podrían salvarlos. La voz en la radio volvió. Más débil. Más lejana. ¿Búnker? ¿Aquí en este planeta? Pero si somos los primeros. Manténganos informados ante cualquier novedad. Su información recopilada será de gran ayuda para nosotros. Si hallaron uno, es prioritario refugiarnos. Reorganizar la colonia de nuestra arca. Elian volvió a hablar. Planitia, escuchen bien. Muévanse en silencio. Usen cualquier fuente de calor para soportar las bajas temperaturas. No se detengan por nada. Y si escuchan algo, no respondan. Solo escóndanse. No hubo respuesta inmediata. Solo un largo silencio. Luego, finalmente. Gracias. Si no sobrevivimos, dejen que alguien escuche esto. Que la Tierra sepa lo que pasó aquí. La señal murió con un crujido. Ninguno de nosotros habló. La tensión era insoportable. Finalmente, pudimos extraer el núcleo de energía de respaldo de la Prometheus, cuidadosamente, aún conservando energía vital para nosotros. El núcleo de energía reposaba ahora dentro de una caja metálica, aún emitiendo un zumbido tenue que demostraba que su interior seguía vivo. Con piezas de repuesto de la Prometheus y restos de una cápsula de carga, improvisamos un carro rudimentario con suspensión básica y tracción mecánica. Cada vibración del terreno hacía que el núcleo se tambaleara, y sabíamos que un golpe mal calculado podía destruir la única esperanza de la colonia. El amanecer iluminaba el cielo marciano. Con el último ajuste y una plegaria silenciosa, emprendimos el regreso al búnker de Sidonia. El camino de vuelta fue una pesadilla de silencio, solo interrumpido por el rechinar metálico de las ruedas y los comunicadores entrecortados. A cada metro, recordábamos los gritos que resonaban aún en nuestras cabezas, las voces que imploraban desde el Arca Planitia, que probablemente ya estaban muertas. Cuando llegamos al punto donde el día anterior vimos los hoyos en la tierra, nos dimos cuenta de algo aún más aterrador. Los agujeros seguían allí, pero ahora estaban sellados por una capa de tierra endurecida, como si hubieran cerrado desde dentro. El terreno olía a hierro y carne vieja, y el calor del amanecer comenzó a empujar el miedo hacia los rincones de la mente. Las criaturas, lo sabíamos, se habían escondido nuevamente en los huesos del planeta. Cuando llegamos al perímetro del búnker de Sidonia, Elian Marrek ya estaba esperando junto a varios miembros de la colonia, todos con los rostros pálidos por la vigilia. Les entregamos el núcleo de energía sin decir palabra, como si temiésemos que el propio sonido atrajera algo de la oscuridad. Inmediatamente, los técnicos lo instalaron en el sistema de soporte vital del refugio y las luces parpadearon con nueva vida, devolviéndonos un poco de esperanza. Al reunirnos con el resto, relatamos lo ocurrido con Planitia con la crudeza que merecía: masacre, desesperación, imposibilidad de escapar. Elian asintió, sin emoción, y luego pidió a los rastreadores que empezáramos a planificar una posible expedición de rescate, aunque sabíamos que probablemente no quedaba nadie con vida. Fue durante la planificación, mientras trazábamos en las pantallas los caminos subterráneos hacia las cuevas cercanas a Planitia, que un grito de angustia desgarró el aire desde el nivel 2 del búnker. El sonido era seco, húmedo, brutal, acompañado por un alarido que no era del todo humano, como si alguien estuviera siendo partido en dos por algo sin forma definida. En la pantalla de seguridad, una figura oscura emergía de uno de los pasillos del nivel inferior, cubierta de sangre, moviéndose a 4 extremidades desiguales, arrastrando cuerpos a su paso. El caos fue inmediato. Los colonos comenzaron a correr, empujándose, tropezando, gritando sin dirección, mientras la criatura avanzaba sin detenerse. Era alta, amorfa, envuelta en una niebla oscura, como si la luz no pudiera tocar su piel. Elian Marrek ordenó una evacuación inmediata del nivel 2, pero ya era tarde para muchos, cuyos cuerpos eran arrancados de los pasillos y triturados contra las paredes.
Los rastreadores intentaban guiar a los civiles hacia las salidas laterales, pero la criatura se movía con una inteligencia escalofriante, cortando rutas de escape y devorando a quienes quedaban atrapados. Los sensores térmicos mostraban múltiples fuentes de calor moviéndose tras ella, como si no estuviera sola. Un pánico ciego se apoderó de todos, y los que lograban escapar lo hacían dejando tras de sí a sus propios compañeros, los cuales gritaban hasta que su voz se ahogaba en la sangre. Aquel ser se había infiltrado por el túnel que encontramos sellado en el nivel 4, el mismo donde hallamos el cuerpo esqueletizado, y que creímos haber cerrado a tiempo. En medio del caos, un niño quedó atrapado tras una de las puertas, su rostro golpeando el vidrio mientras gritaba el nombre de su madre, antes de ser arrastrado por algo que nunca vimos completamente. Elsa, temblando, intentaba coordinar la evacuación por radio, pero solo recibía estática y fragmentos de gritos agónicos que llenaban los altavoces. El búnker, construido para sobrevivir siglos, se convertía en un matadero sellado. Todo olía a óxido, a sangre caliente, y a un miedo ancestral que nadie se atrevía a describir. Elian se separó del grupo y bajó por una escalera de mantenimiento con un único objetivo en la mente. Nadie entendió su decisión hasta que vimos lo que llevaba cargando a sus espaldas, el núcleo de energía que habíamos traído de la Prometheus, por el cual casi fuimos cazados. Con sangre en el rostro y lágrimas secas en los ojos, se adentró solo hacia el núcleo del ataque, el nivel 2, cruzando cuerpos mutilados de su propia gente, miembros retorcidos y torsos abiertos como si fueran hojas de papel. Detrás de él, lo seguían los gritos de los que aún quedaban atrapados, pero Elian no se detuvo. En la cámara central del nivel 2, se encontró cara a cara con la entidad carnívora, que lo esperaba con la boca abierta y las extremidades amorfas extendidas. Fue Elian Marrec quien sostuvo la esperanza cuando nadie más pudo hacerlo. Desde los primeros días de la llegada a Marte, cuando la superficie era aún un horizonte de promesas y silencio, fue él quien leyó por primera vez la carta de éxodo frente a la primera generación de colonos. Él organizó los asentamientos, asignó turnos de vigilancia, y fue el primero en descender a las entrañas del búnker cuando las tormentas borraban las antenas y el miedo mordía más fuerte que el frío. Nunca dejó de creer que este planeta podía ser un nuevo hogar, incluso cuando las señales se apagaban, cuando Prometheus cayó del cielo como una lápida metálica, incluso cuando los gritos comenzaron a llegar desde las ruinas. Cuando todos empezaron a ver a Marte como una tumba, Elian aún la llamaba oportunidad. Su último acto no fue de desesperación, sino de decisión absoluta. Cuando la entidad se infiltró por el túnel sellado, cuando las alarmas eran solo ecos y los cuerpos ya cubrían los pasillos del nivel 2, Marrec no dudó. Sabía que las armas eran inútiles, que el tiempo se les había acabado. Lo sabíamos todos. Pero fue él quien recordó que el núcleo de energía que los rastreadores habían traído de Prometheus aún podía liberar su furia. Apretó el sello con sus propias manos, lo activó, y caminó directo hacia la entidad primitiva, entre el caos, entre los cuerpos, entre el espanto, sabiendo que el núcleo no solo destruiría a la entidad, sino también todo lo que él era. Nadie tuvo que detenerlo. Él ya se había despedido, aunque no con palabras. Lo hizo con el peso de cada paso. El núcleo ardió como un segundo sol bajo Marte, borrando a la criatura y colapsando el nivel inferior. La entidad emitió un grito de agonía al ser envuelta en llamas, tal parece que esa era su debilidad. Los muros del búnker temblaron con el eco de su inmolación. Elian Marrec no murió escapando, ni escondido, ni suplicando. Murió de pie, con el corazón encendido como el planeta que quiso conquistar. Su nombre ya no es solo el del líder de la colonia, ni el portavoz de la carta de éxodo. Ahora es símbolo de todos los que no se rindieron, de los que aún creen que vale la pena luchar incluso cuando el universo entero nos dice que no pertenecemos aquí. Y si un día alguien vuelve a pisar esta tierra roja, que encuentre su historia escrita en cada grieta, porque fue él quien la abrió con su sacrificio. Uno de los rastreadores, cubierto de polvo, se arrodilló sobre el suelo marciano y escribió en su libreta algo que luego dejaría junto a una piedra: aquí cayó Elian Marrec. Héroe de una causa que nunca entendimos. Elsa lo leyó en voz baja y luego colocó su propio comunicador al lado, con el último mensaje de Elian grabado. Su voz aún era firme en la grabación, aún creía que podríamos sobrevivir. Con los sistemas del búnker destruidos, el protocolo de la carta de éxodo indicaba la búsqueda de un nuevo refugio subterráneo, y el mapa de túneles se volvió, una vez más, nuestra única esperanza. La caza no había terminado. Solo se había pausado. Lo sabíamos todos. El miedo estaba tan vivo como nosotros. Y las criaturas, aunque ausentes, nos seguían en los silencios. Elsa reunió al Consejo Provisional. Ya no había tiempo para jerarquías ni debates políticos. Solo quedaban decisiones urgentes. La prioridad era encontrar otro búnker, quizás el CAC-07 al este, que según los registros nunca fue inspeccionado. La expedición debía partir pronto, antes de que las noches volvieran a traernos su aliento. Asimismo, intentar reunirnos con los sobrevivientes de la Planitia.
tras nosotros, las ruinas de aquel búnker que nos acogió se veía envuelta en llamas. La explosión de aquel núcleo desintegró toda su estructura. Afortunadamente, pudimos salir rápidamente. Ahora éramos menos colonos, muchos quedaron adentro sin poder escapar. Los más jóvenes estaban paralizados por el miedo, pero los rastreadores sabían lo que se venía. Cargarían los restos de su esperanza sobre la espalda, arrastrando suministros, cargando oxígeno, y dejando atrás todo lo que alguna vez llamaron hogar. No quedaban muchas alternativas. Marte no iba a esperarnos. Las criaturas tampoco. Y la Tierra Roja lo susurraba con cada brisa, el ciclo de caza aún no había terminado. El amanecer marciano apenas despuntaba sobre el horizonte oxidado, pero sabíamos que teníamos apenas unas pocas horas antes de que la noche volviera a caer sobre Marte. Una noche no como las de la Tierra, no una noche de estrellas y calma, sino una noche de depredación, una noche viva, donde las cosas debajo de la superficie despertaban con hambre. Estábamos exhaustos, heridos, dispersos. Elian Marrec había dado su vida detonando el núcleo de la Prometheus junto con la criatura que había invadido él. Nivel 2, pero su sacrificio dejó tras de sí una catástrofe, el búnker en llamas, grietas en la estructura y la pérdida del acceso al mapa de las cuevas, nuestro único camino a otro refugio. ¿Dónde está el mapa de las cuevas?, pregunté, sintiendo como el corazón me latía en la garganta. Estaba en el nivel 2, respondió uno de los rastreadores, la voz ronca, el rostro tiznado por el hollín. En el casillero junto a la sección de mantenimiento. Un silencio helado nos envolvió. Nadie quería volver allá abajo. El búnker ardía como una hoguera improvisada, y aunque la criatura había muerto, no sabíamos si era la única. Elian se había llevado una, pero el rugido que habíamos escuchado antes de la detonación parecía venir de las profundidades. Podría haber más. Si nos quedamos aquí, en superficie, la noche nos va a tragar. No hay rocas suficientes donde escondernos, dijo Joseph, uno de los rastreadores, alto, de mirada endurecida por los años de entrenamiento en ambientes extremos. Había liderado incursiones durante los primeros días del establecimiento del búnker. Yo iré. Sé exactamente dónde está. No hay otra opción. Joseph no esperó respuesta. Caminó directo hacia la escotilla del nivel 1 para ingresar, donde aún emanaba calor ardiente. Se colocó un tanque de oxígeno de emergencia, aseguró los sellos del traje, y sin decir una palabra, saltó hacia la oscuridad. El chirrido metálico de sus botas deslizándose por la escalera resonó como un eco siniestro. El nivel 1 era un horno a presión. El aire estaba cargado de humo espeso. Las paredes crepitaban bajo el peso del fuego que lentamente se colaba desde abajo. Joseph avanzó encorvado, con la visibilidad casi nula, apenas guiándose por las señales de emergencia que parpadeaban como ojos moribundos. Con cada paso, el suelo temblaba bajo su peso, como si el búnker estuviera exhalando sus últimos alientos. Al llegar al nivel 2, lo recibió una escena del infierno. Las paredes estaban completamente empapadas de sangre, coagulada y caliente. Fragmentos de carne y órganos se adherían al acero y el vidrio estrellado. Los cuerpos de los colonos, o lo que quedaba de ellos, estaban desmembrados, aplastados contra las compuertas, en posiciones imposibles. El torso partido de Elian Marrec yacía en el centro, su rostro consumido por la explosión, pero con una expresión de paz extraña. Junto a él, la criatura. Aún ardía. Su carne amorfa chisporroteaba, goteando una sustancia negra que evaporaba el suelo. No tenía una forma definida. Era como un parásito del tiempo, como un error de la evolución misma. Tenía extremidades que parecían manos pero terminaban en aberturas dentadas, ojos que se movían como burbujas bajo su piel derretida. Joseph se detuvo. No podía mirar mucho tiempo. Su mente amenazaba con colapsar. Un sonido desde el nivel inferior rompió el silencio. Como un arrastre de garras por metal oxidado. Joseph se paralizó. Sabía que no estaba solo. Con las manos temblorosas, avanzó por el pasillo incendiado, esquivando cuerpos y placas caídas. Conocía el camino. La sección de mantenimiento estaba cerca. Las llamas se alzaban como serpientes hambrientas desde las grietas del piso. Cada metro recorrido era una lucha por el oxígeno, una batalla contra el pánico. Al llegar al casillero, comenzó a abrirlo con desesperación. No estaba. Empujó, escarbó entre herramientas, entre restos de uniformes calcinados. Nada. Entonces, lo vio. En el suelo, parcialmente quemado, arrugado por el calor, el borde superior del mapa asomaba bajo una bandeja de instrumentos derribada. Joseph lo tomó con manos temblorosas. Estaba dañado, pero la información clave parecía intacta. Un rugido. No desde abajo. Ya no. Detrás de él. La entidad había llegado al nivel 2.
Joseph giró en seco. Una silueta se movía entre las llamas. La misma viscosidad. La misma deformidad. Estaba viva. ¿Otra? U otra parte de la misma. No sabía. No importaba. Corrió. El humo lo envolvía como un sudario. Escuchaba los golpes de la criatura tras él, sus garras arañando el metal, sus gruñidos reverberando como un tambor de guerra. Subió la escalera hacia el nivel 1 a ciegas. El oxígeno de su tanque se agotaba. La máscara silbaba con dificultad. La escotilla estaba ahí. Abierta. La luz tenue del amanecer filtrándose desde arriba. Detrás de él, el infierno. Dio el salto. El rugido estalló justo detrás, seguido de un grito. No se sabía si fue él o la criatura. Una mano se estiró desde la superficie. Lo sujetaron. Subía. Cada músculo de su cuerpo ardía, sus manos resbalaban con la sangre y el hollín pegados al borde de la escotilla. El humo lo cegaba, y la luz del amanecer apenas le ofrecía una esperanza lejana. Se impulsó una última vez, jadeando, con el mapa apretado contra su pecho. Pero entonces, algo lo sujetó por la pierna. Algo frío, viscoso y con una fuerza antinatural, primitiva de hace millones de años. Gritó. Un alarido de dolor que desgarró el aire, mientras su pierna era jalada con violencia hacia el infierno en llamas del nivel 1. Forcejeó. Pateó con desesperación. El metal de la escotilla crujió cuando su cuerpo se sacudió por el forcejeo. En la superficie, el silencio era absoluto, salvo por su grito que se apagaba, tragado por el eco del abismo. Y entonces, silencio. Solo el mapa, aún aferrado en su mano, quedó colgando sobre el borde de la escotilla. Gracias por haber escuchado hasta aquí. Me abrí un PayPal por si gustan apoyarme de forma libre y así motivarme a crear más historias. Más información en mi perfil. Gracias por escuchar a la radio de Leo. Próximamente, capítulo 4. La Gran Depredación. Una historia producida por la radio de Leo.